algo que había quedado pendiente de la clase anterior, la charla anterior, habíamos brindado la definición doctrinaria. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Antes que nada, bueno, nuevamente estando en contacto con ustedes en esta pandemia por el sistema Zoom. Agradezco también a nuestra anfitriona, Agustina, que es la que me da una mano con esto. Y bueno, la idea de hoy es seguir adelante con el título tercero, el título tercero, capítulo 2 del contrato de consumo regulado en el Código Civil y Comercial. Habíamos mencionado la definición de Diego Sedgner, que era una definición doctrinaria del contrato de consumo, y la definición legal del 1093 del Código Civil y Comercial, y había quedado pendiente, como les decía hace un momento, una definición propia, nuestra, sobre el contrato de consumo. Como verán, el epígrafe es completo, es definición del contrato de consumo. De esa manera, el lector puede verificar, visualizar perfectamente qué es lo que se refiere. Y entonces, para nosotros, ¿qué es el contrato de consumo? Si el contrato de consumo, en esto de la fragmentación de la teoría general del contrato, de la parte general del contrato, si el contrato clásico es una especie de acto jurídico, bueno, el contrato de consumo también lo es. Entonces, fíjense que a diferencia de 1093, en nuestra definición decimos que es el contrato de consumo. Es precisamente un acto jurídico. Y por tanto, participa de todos los elementos del acto jurídico en general. Pero el contrato de consumo, al mismo tiempo que participa de los elementos del contrato en general, en tanto participa también del acto jurídico como género, tiene especificidades. La primera de ellas es el ámbito subjetivo, porque el contrato de consumo solo se perfecciona entre el consumidor y el proveedor. No hay acto de consumo entre consumidores con principio, ni tampoco hay contrato de consumo, mejor dicho, entre proveedores. Al mismo tiempo, debe manifestarse el consentimiento. Una particularidad que quedó pendiente de la charla anterior es que el consentimiento en el ámbito del consumo puede o no ser mediante la modalidad por adhesión. Habíamos dado el ejemplo anterior, si yo compro, por ejemplo, una gaseosa o compro una hamburguesa, es un contrato de consumo porque hay una parte que es proveedor y otra parte que no somos nosotros, que somos consumidores. Pero no hay adhesión. En cambio, si voy a sacar un contrato de tarjeta de crédito, además de ser un contrato de consumo, se celebra bajo la modalidad por adhesión porque el proveedor, en este caso el banco, me va a suministrar un contrato tipo o predeterminado. Entonces, ya tenemos el ámbito subjetivo, tenemos el consentimiento, y luego se agrega ¿para qué? Comprende una adquisición, uso o goce a título gratuito o oneroso. No se olviden que el contrato de consumo puede ser celebrado tanto eh, bajo la atribución onerosa, es decir, que hay una ventaja y un correlativo sacrificio, como también bajo la modalidad o atribución gratuita, es decir, que perfectamente puede haber un contrato accesorio gratuito a un contrato de consumo a título oneroso. ¿Sobre qué recae? Sobre bienes o servicios. Y el destino final, o la causa final, mejor dicho, comprende tanto el uso privado, familiar o social. Esta es, a nuestro juicio, una definición un poco más completa de lo que es el contrato de consumo. Si ingresamos al análisis en particular, bueno, el consumidor ya sabemos que es una persona humana o jurídica, el proveedor también lo es, admite también la modalidad pública o privada. El ámbito objetivo comprende bienes o servicios, todos los bienes, todos los servicios, y la causa final es el uso privado, es decir, que tiene que haber destino final y beneficio propio para el consumidor o, en su defecto, para su grupo familiar o social. Ya habíamos adelantado que el consentimiento puede ser o no por adhesión. En cuanto al objeto, el objeto inmediato del contrato de consumo tiene sus particularidades, porque si bien, como acabamos de decir, es una especie de acto jurídico, por ende comprende cualquier prestación, ya sea de carácter patrimonial, como sea dar una cosa cierta, que puede ser mueble o inmueble, registrable o no registrable, puede conceder el uso, como también puede ser
una obligación de hacer, como por ejemplo prestar un servicio. Es decir que en sentido amplio comprende cualquier tipo de materia el contrato de consumo. Pero como en la parte general habíamos analizado que puede haber contratos nominados o innominados. Los contratos nominados son aquellos como por ejemplo la compraventa, el 1123 del Código Civil y Comercial, que puede ser una compraventa civil, una compraventa comercial o una compraventa de consumo. Lo mismo ocurre con la permuta del 1172. Puede haber una permuta civil, una permuta comercial o una permuta de consumo. En idénticos sentidos puede predicarse del suministro. Si bien el suministro como regla es un contrato eminentemente mercantil o comercial, puede haber alguna modalidad de consumo. La locación, perfectamente, puede haber una locación civil, por ejemplo, alquilar un departamento para uso privado, puede ser una locación comercial, por ejemplo, un local comercial, o también puede ser una locación de consumo, que en estos casos, por ejemplo, el ámbito de la locación abarca, por ejemplo, puede ser un destino mixto. Supongamos, por hipótesis, puedo alquilar un inmueble que en la parte de delante tenga una parte comercial, es decir, con un local comercial, y en la parte de atrás tenga habitaciones con destino a vivienda familiar. En ese caso, el destino mixto hace prevalecer tanto en la locación, que tiene un doble objeto, la locación de consumo por destino mixto. Y lo mismo ocurre con el leasing. Pero a la par de los contratos nominados, también podemos encontrar contratos innominados, que son aquellos contratos que el legislador no ha decidido tipificar, que por una decisión de política legislativa no ha podido o no ha querido incluir en el ámbito del Código Civil y Comercial, como contrato nominado, pero que siguen siendo contratos y que se siguen celebrando. Por ejemplo, hay dos casos que a mí me gusta mencionar. Uno de ellos es el contrato de hospedaje, hoy también denominado contrato de hotelería. El contrato de hotelería, y que, bueno, salvo este caso particular de la pandemia, se celebraba habitualmente, cuando había un destino vacacional. Bueno, el contrato de hotelería se celebra habitualmente, sin embargo, no ha sido tipificado, por lo menos como tal, en el Código Civil y Comercial. Hay normas del depósito, especialmente el depósito necesario, que algunos efectos se equiparan a, al- 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 a los efectos introducidos en los hoteles, pero no el contrato de hotel o de hotelería o de hospedaje no ha sido regulado de modo expreso por el legislador. Lo mismo ocurre con el contrato de garage. Por ejemplo, puede ser un garage, ustedes por ejemplo, van al centro y van a una cochera, esa cochera por hora es un contrato de garage. Ese contrato de garage no tiene una naturaleza jurídica propia, no es un contrato nominado, sin embargo se celebra. Tiene punto de conexión con el contrato de locación, tiene puntos de conexión con el contrato de prestación de servicios y eventualmente tiene puntos de conexión con el contrato de depósito, pero no ha sido tipificado como tal en el Código Civil y Comercial. También puede ser, evidentemente, un contrato de consumo. Bien, pero les decía que íbamos a ir un poquito más rápido. El artículo 1094 se refiere, como ya les dije al comenzar esta charla hace 2 o 3 clases, que la relación de consumo admite la fuente contractual y la extracontractual, y la extracontractual puede ser antes o después del contrato. Bueno, también habíamos adelantado que el método del legislador no fue adecuado porque va a regular, o mejor dicho, dice que va a explicitar en el título tercero los contratos de consumo y en rigor luego define la relación de consumo en el 1092. Bueno, el 1092, cuando define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor, tiene su correlato en el 1094, porque si ustedes se fijan, el 1094, con el epígrafe doble, interpretación y prelación normativa, habla de las normas que regulan las relaciones de consumo. Evidentemente, entonces tiene su correspondencia con el 1092, que debe ser aplicadas e interpretadas con el principio de protección y de acceso al consumo sustentable, que son dos principios que se incorporan de modo expreso al Código Civil y Comercial. Y en caso de dudas sobre la interpretación de este código de las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Pero siendo que hoy es la clase de contrato de consumo, vamos a adelantar un poquito para ir directamente a la interpretación del contrato de consumo. Así es que en el 1095, por eso el 1095 tiene su correlato en el 1093, cuando se define el contrato de consumo, habla de la interpretación del contrato de consumo. Es decir, que en la fuente contractual el contrato
como regla, se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. ¿Qué significa esto? Que si hay dos o más posibilidades interpretativas que tenga el operador jurídico, que puede ser el juez o puede ser el órgano de aplicación en el ámbito administrativo, el contrato de consumo se interpreta en el sentido más favorable. Hay que elegir, hay que optar por aquel sentido que sea más favorable al consumidor. Una de las opciones, también, dice el segundo párrafo, es que cuando existieren dudas sobre el alcance de una determinada obligación, se adopta, se elige la menos gravosa, es decir, aquella, por ejemplo, cuando el plazo sea menor o mayor, el plazo mayor se favorece al consumidor. Si el precio es mayor o menor, el precio menor porque favorece al consumidor. Si la garantía tiene mayor disponibilidad de garantía, aquella que tenga mayor disponibilidad de garantía para el producto que se trate. En definitiva, la interpretación del contrato de consumo es claramente más favorable al consumidor. Esto ya estaba, en cierta manera, en el régimen protectorio, en la Ley de Defensa del Consumidor. En el segundo párrafo se establece que la interpretación del contrato, léase de consumo, se hará en el sentido más favorable para el consumidor. O sea que la regla ya estaba en el régimen protectorio, en la legislación infraconstitucional, y hoy pasa a estar en el segundo nivel en el Código Civil y Comercial. Y luego también se replica el otro párrafo que dice, cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará aquella que sea menos gravosa. Un problema relevante, y ya ingresando en el capítulo 2, formación del consentimiento, es aquel que se relaciona con las denominadas prácticas abusivas. El artículo 1096 dice que en el ámbito de aplicación, las normas de esta sección, es decir, sección primera, prácticas abusivas, y la sección segunda, que veremos que se refieren a la información y publicidad del presente capítulo, son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme lo dispuesto en el artículo 1092. Recuerden que el 1092 regula el consumidor jurídico, que es aquel que celebra el contrato, que perfecciona el contrato de consumo, de aquel usuario material o consumidor material, que es aquel que usa o utiliza un bien o un servicio sin haber celebrado el contrato. La cuestión se planteaba en el ámbito del artículo 1, en el viejo régimen de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando hablaba del consumidor expuesto. El consumidor expuesto a una relación de consumo, es decir, que no era un consumidor jurídico, no era un consumidor equiparado, sino era aquel denominado bystander, es decir, que estaba expuesto a una relación de consumo. El caso típico eh, que surgió en la jurisprudencia era aquel que, por ejemplo, una vez que se perfeccionaba, o había una colisión de dos autos y un auto salía despedido, en vez de utilizar el ámbito de la responsabilidad civil, que era el ámbito propicio para eso, alguna doctrina dijo que era más conveniente incluirlo como un sujeto expuesto a una relación de consumo. El problema se planteaba, ¿por qué? Porque la relación de consumo en rigor de verdad era el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. Y aquí, en un siniestro vial, no se advertía quién podía ser el proveedor. Algunos decían que el proveedor podía ser, en este caso, la compañía de seguro. Bueno, hubo una discusión que ya la hemos visto cuando analizamos la noción de consumidor. Simplemente yo quería traerlas porque aquí se vuelve a incorporar la noción de consumidor expuesto, que tiene su origen en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, de dos aspectos. El artículo 2 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil dice que el consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza un producto o un servicio como destinatario final. Y luego introduce en el segundo párrafo como equiparado el consumidor, es decir, que no es técnicamente consumidor, pero a los efectos protectores sí lo es. Y dice, se equipara el consumidor a la colectividad de personas, aunque indeterminable, que haya intervenido en las relaciones de consumo. Esto se hizo en el derecho brasileño especialmente para hablar de los accidentes de consumo, que son todos aquellos siniestros de consumo que se producen, por ejemplo, por cuando hay un defecto o vicio de productos elaborados. Más adelante, en el artículo 29, agregaba, para los fines de este capítulo y del siguiente, cuando se regulaba las prácticas abusivas, se equiparan a consumidores todas las personas determinables o no expuestas a las prácticas aquí previstas. Es decir, que el artículo 29
introducía un nuevo equiparado, que era el sujeto expuesto, el consumidor expuesto, pero lo había restringido solamente a aquellas prácticas abusivas. El problema que se planteaba en nuestro derecho, como ya adelanté, es que el artículo 1, que era el ABC de alguna manera de la relación de consumo, incluía también el consumidor expuesto. Pero volviendo a la noción de práctica abusiva. ¿Qué es la práctica abusiva? Bueno, se considera como práctica abusiva, según Bruno Mirallen, toda actuación del proveedor en el mercado que caracterice la falta de respeto a patrones de conducta de negociación regularmente establecidos. En una palabra, la práctica abusiva es aquella contraria al principio general de la buena fe y ocurra tanto en el ámbito de la oferta, es decir, antes de la celebración del contrato de consumo, como luego en su ejecución, eventualmente en la etapa postcontractual, por ejemplo, en materia de garantías. Es decir, que si la relación de consumo abarca el antes, el durante y el después del contrato de consumo, con toda lógica, la práctica abusiva también es aplicable a toda la relación de consumo. Ahora, el Código Civil Comercial habla de prácticas comerciales. Por, por tanto, las prácticas comerciales pueden ser legales o ilegales. Las prácticas comerciales legales son aquellas, valga la redundancia, conforme al ordenamiento jurídico en general, es decir, conforme a la ley. Las prácticas ilegales serán todas aquellas prácticas comerciales llevadas adelante por el proveedor en sentido amplio, contrarias al ordenamiento jurídico. Como ejemplo, está el derecho protectorio de Bolivia, la ley número 453, que en el artículo 23 trae más de 10 incisos, yo solamente les traje el primero. Dice, se consideran como prácticas comerciales abusivas y, como ende, prohibidas, y serán sancionadas por las autoridades competentes en el marco de la normativa específica. Es decir, que eh, en sentido amplio, la práctica comercial es abusiva cuando es contraria al principio general de la buena fe y cuando es contraria a todo el ordenamiento general. Por tanto, su enumeración queda a criterio del legislador. El 1097 habla del trato digno y incorpora una obligación de índole positivo y otra de índole negativo. Por un lado, los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores usuarios. Esta es claramente una obligación de índole positiva, es decir que, o mejor dicho, una obligación. Los proveedores en sentido amplio deben garantizar al consumidor condiciones de atención y trato digno. Esto está muy bien dicho aquí porque hasta antes de la pandemia era habitual ver la práctica, el incumplimiento de esta obligación positiva de parte del proveedor. Piensen, por ejemplo, cuando los bancos atendían y no les suministraban como ahora turno previo, o cuando los jubilados y nuestros mayores, las personas de adultos mayores, iban a cobrar su jubilación y no tenían un lugar donde sentarse, ni mucho menos. Bueno, ahí la dignidad de la persona claramente no estaba siendo respetada. De otro lado, los proveedores tienen una obligación de índole negativo, que es de abstención, es decir, un mandato de no hacer. Por ejemplo, abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Estas conductas son claramente violatorias del trato digno. Piensen, por ejemplo, cuando hay casos jurisprudenciales, cuando una persona fue a un supermercado y no compró nada, y cuando salía le sonó la alarma, y entonces en el acto vino el personal de seguridad y bueno, dijo que, bueno, que prácticamente la llevó a un lugar al costado del ingreso, y dijo, bueno, a ver, abra su bolsa, a ver qué lleva, qué no lleva, bueno, esta es también una obligación importante, porque el proveedor en el ámbito de su práctica diaria puede incurrir o desplegar una conducta de esta naturaleza. El artículo 1098 se refiere al trato equitativo y no discriminatorio. Además de brindar un trato digno, y además de no hacer una conducta vergonzante, el proveedor también debe dar al consumidor un trato equitativo y no discriminatorio. Equitativo, la equidad, como ustedes saben, es la justicia en el caso concreto.
y no discriminatorio es no hacer acepción de persona. ¿Mm? Como ejemplo, el segundo párrafo dice que no pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de la igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Esto es un dato importante, porque el consumidor no tiene criterio de nacionalidad. Había una práctica allá al principio del año 2001, 2002, cuando hubo un quiebre, recuerdan, de la paridad del dólar. En ciertos lugares se cobraba un dólar al extranjero y un peso, por decir un ejemplo, al nacional. Bueno, eso claramente, por ejemplo, para ingresar a un parque nacional. Claramente es una violación, mejor dicho, del el principio de igualdad, porque ambos son consumidores, con independencia de la nacionalidad. El 1099 regula la libertad de contratar. Nosotros habíamos mencionado que en el contrato ahí está la libertad de configuración y la libertad de conclusión. La libertad de conclusión es aquella libertad o facultad que tienen todo contratante y el consumidor en particular de celebrar un contrato o no hacerlo, y en caso de elegir, de celebrarlo un contrato, elegir con quién. Bueno, en el ámbito del contrato de consumo, eh, es una práctica abusiva aquellas eh, conductas en las cuales incurre el proveedor donde restringe o limita precisamente esta libertad de contratar al consumidor. Por ejemplo, le dice, bueno, si usted quiere comprar este celular, tiene que llevárselo con línea. O si quiere comprar esta computadora, tiene durante un determinado tiempo que conectarse con un determinado servicio de Internet. Bueno, eso es lo que se llama una contratación subordinada. Conexada. Bueno, ahora tenemos los contratos conexos en la parte general, pero en el ámbito del contrato de consumo, esta práctica que limita o que restringe esta libertad de elección, que como ustedes recordarán, se encuentra como derecho expreso en el artículo 42 de la Constitución Nacional, está prohibida y por tanto es una práctica que limita. Desde el punto de vista didáctico, el 1099 habla de aquellas que subordinan la provisión de un producto o servicio a la adquisición simultánea de otros, pero luego agrega, y de otras similares que persiguen el mismo objetivo, es decir, que no es la única práctica abusiva que está prohibida en el ámbito del contrato de consumo. Luego, en la segunda sección, como les adelanté, de la formación del consentimiento, se regula el derecho de información. El derecho de información también es otro derecho que está contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Pero ahora tiene la particularidad de que está previsto también en el Código Civil y Comercial. El artículo 1100 dice que el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor. Están delimitados tanto los dos ámbitos de la relación de consumo, por supuesto, en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales del bien o servicio que se va a adquirir o se va a proveer. Aquí las características esenciales es un concepto jurídico indeterminado porque estaremos al caso concreto. No será lo mismo informar en una característica esencial en la adquisición de un automóvil y dentro de un determinado automóvil si es de media o alta gama, o por ejemplo una computadora. Cada uno tiene sus particularidades y las características esenciales deben ser tomadas como un concepto jurídico indeterminado y por ende elástico. Y además, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. Esto es importante porque la información será circunstanciada, particularizada, conforme a las circunstancias del caso. Es decir que, como les adelanté, la información no será lo mismo, de acuerdo si una persona es o no un sujeto vulnerable desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo. No será lo mismo que un ingeniero vaya a adquirir una computadora para su casa, pero tiene un conocimiento extra que lo difiere o que lo distingue de otro consumidor que no tiene idea de cómo funcionan las computadoras. Y en el segundo párrafo dice que establece la gratuidad de la información, es decir, que la información que debe suministrar el proveedor para la adquisición de un bien o de un servicio debe ser gratuita, es decir, no debe cobrar, no debe haber una ventaja, un correlativo sacrificio para ello. Y aquí está el elemento que yo había adelantado, que debe ser proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Esto significa que el proveedor deberá distinguir
en si se trata de un consumidor sofisticado, por ejemplo, en materia de un consumidor bancario que maneja fondos comunes de inversión o que recurre, por ejemplo, al home banking para la compra-venta de moneda extranjera, de que el consumidor que no tiene, por ejemplo, grado universitario ni secundario. Entonces ahí deberá darse cuenta, por eso es muy importante que la fuerza de trabajo del proveedor estén habituadas a ello, a los efectos de que la información que brinde no solo sea cierta y detallada, sea gratuita, sino debe tener en cuenta las calidades particulares de su interlocutor, es decir, del consumidor en particular con el cual va a celebrar el acto o contrato de consumo. Porque luego termina diciendo, debe ser proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Si no hay comprensión de parte del consumidor, no se ha cumplido con esta obligación de información que impone el artículo 1100. Otra de las maneras que tiene el proveedor de vincularse con el consumidor no solo es a través de, por ejemplo, de folletos, de información eh, hablada o verbal, sino también recurriendo a la publicidad. La publicidad es una de las herramientas fundamentales que tiene el consumidor, el proveedor, mejor dicho. Y al mismo tiempo también es un medio de información parcial, pero como tal también le sirve al consumidor. El 1101 lo que hace es regular no la publicidad lícita, sino la publicidad ilícita, es decir, aquella que está prohibida. Y hay tres clases o tres modos de publicidad ilícita. La primera de ellas es aquella publicidad engañosa, que es cuando contiene alguna indicación falsa o que induce error al consumidor y que aquí el 1101, el inciso A, habla de elementos esenciales del producto o servicio. Nosotros por ahí sería un poquito más amplio, pero no importa. Se entiende por publicidad engañosa aquella que induce error al consumidor y que recaiga sobre elementos esenciales de bienes o servicios. Supongamos, voy a adquirir una computadora y le digo, ¿sirve para jugar en línea? Sí, y cuando llego a mi casa me doy cuenta que no sirve. Por ejemplo, esta impresora escanea, sí, y cuando llego a mi casa me doy cuenta que solamente imprime. Bueno, allí ha habido una publicidad o una información engañosa. También se regula como un segundo modo de publicidad ilícita aquella publicidad comparativa. No a toda, pero sí cuando de la comparación de bienes o servicios sea de tal naturaleza que conduzca a error al consumidor. Eh, Esto en la década del 90, recuerdo una publicidad de una bebida cola que se comparaba con la otra bebida cola, entonces se hacía como una suerte de competencia en donde no se sabía cuál o tal era una y la otra, y resultaba que siempre al final el consumidor elegía la Pepsi. Eh, es claramente una publicidad comparativa ilícita porque estaba fraguada. De hecho, de luego se sacó de la televisión. Y por último está la publicidad abusiva o discriminatoria, es decir, aquella que induce al consumidor a comportarse de modo perjudicial o peligroso para su salud. Hay un caso que es paradigmático, que aún creo que está todavía la publicidad, que es aquella publicidad en la cual hay una camioneta 4x4 que tiene, que se va juntando con una, que se va juntando con otra, y llega el momento en que se junta con la última y queda al borde de un precipicio. Supongamos que hubiera alguna persona, y yo creo que sí la hay, que quisiera hacer lo mismo, se compra esta camioneta de una marca japonesa y como la publicidad le induce a hacer esta misma circunstancia, supongamos que llega hacia así y, bueno, lamentablemente se precipita al vacío. Bueno, claramente la empresa podría ser condenada, ¿no? Entonces, la publicidad engañosa es aquella publicidad que induce o puede inducir error o al destinatario, ¿no? En la ley de lealtad comercial, ahora ha sido reformada, pero básicamente sigue con el mismo texto, que aquella que mediante inexactitud o ocultamiento induce error, engaño o confusión.
La publicidad cooperativa es aquella que el anunciante coteja la oferta o producto de otro competidor, pero con la finalidad de obtener una ventaja propia, ¿no? Si cumple determinados parámetros, puede ser lícita. Si incumple el 1101 inciso B, será claramente ilícita. Y por último, la publicidad abusiva es aquella que es un medio potencial para que el consumidor actúe de modo peligroso o para su salud o su seguridad. Eh, las acciones, esto no estaba previsto en el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor y ahora sí lo está, establece expresamente el 1102 que los consumidores afectados, fíjense que dicen afectados, a quienes resulten legalmente legitimados, pueden solicitar al juez tres cosas: la cesación de la publicidad ilícita en cualquiera de sus tres modalidades que acabamos de ver, la publicación a cargo del demandado de los anuncios rectificatorios, en su caso cuando sea publicidad engañosa, cuando hayan engañado o inducido error, discriminatoria cuando haya discriminado a alguien, etcétera, y publicar además la sentencia condenatoria. Y aquí les traigo un caso que es del año 2008, es la acción preventiva de daños, Estado provincial contra Fiscalía de Estado, mejor dicho, contra DL Group y otros, en el cual está el famoso caso de la publicidad engañosa de la vecina provincia, donde para publicitar visite determinada provincia, recurre a fotografías de nuestra provincia. Esta foto me la brindó el doctor Sebastián Barochelli, aprovecho de mandar un abrazo. Fíjense claramente, se publicita la vecina provincia con una fotografía del Cerro de los Siete Colores de Purmamarca, que como ustedes saben están en la provincia de Jujuy. Bueno, plantea la cuestión. Había dos grandes temas, la cuestión procesal y la cuestión de fondo. Dentro de la cuestión procesal, entonces la competencia, porque habría más de 20 empresas de turismo que publicitaban Salta con esa fotografía. Luego, la vía procesal idónea, porque se accionó al tratarse de un consumidor afectado por la acción preventiva del daño, que había sido incorporada por el 1710 y siguiente del Código Civil Comercial. La solución que se optó fue una media autosatisfactiva, porque no está la vía procesal. Dice que todo afectado puede evitar el daño o el daño que ya se ha producido, que se continúe incrementando, pero no nos dice cuál es la vía procesal idónea. En el caso se adoptó la medida autosatisfactiva. Y luego estaba la legitimación activa, porque no lo iniciaba la autoridad de aplicación en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, sino lo iniciaba el fiscal de Estado. Pero la Constitución de la provincia le otorga esta facultad al fiscal de Estado y como entra dentro del todo afectado, se le otorgó la legitimación. Desde el punto de vista sustancial, claramente se trataba de una publicidad engañosa, que encuadraba en el artículo 1101, inciso A. También comprendía la noción del consumidor expuesto, que hemos visto que también ha sido receptada, porque cualquier turista que quisiera ver el Cerro de los Siete Colores iba a ir a Salta y le decían, bueno, después vamos a Jujuy a ver el Cerro de los Siete Colores. Había también una inducción a error, el consumidor expuesto en su modalidad de turista, y lo que se pretendía a través de esta acción era la cesación, que funcionó parcialmente, les adelanto. Y por último, para ya concluir por el tiempo, ¿cuáles son los efectos de la publicidad? Bueno, esto es importante porque dice que esto ya estaba en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos circulares u otros medios, es decir, en sentido lato, se tienen por incluidas en el contrato del consumidor y obligan al oferente. Es decir, que la publicidad tiene efectos obligatorios. Si yo, proveedor, ofrezco un determinado bien o servicio a través de la publicidad en sus múltiples variantes y luego no lo cumplo, hay claramente un incumplimiento del contrato de consumo y por ende se abre toda la vía reparatoria e incluso con los daños específicos, como el daño directo o bien el daño o multa civil. Y por el tiempo, me parece que con esto ya podemos dar por terminada la clase. Quedo a disposición si ustedes quieren alguna pregunta, aprovechando el tiempo que nos brinda el Zoom. Así que voy a abrir, Agustina, a ver si alguien desea hacer alguna pregunta. Sí, ahí estoy abriendo los micrófonos así. Bueno, muchas gracias. A ver quién se anima.
Bueno, ahí sí sí hay. Me parece que no les gusta preguntar por el Zoom. ¿Alguna pregunta tuya, Agustina? No, yo no por ahora. Por ahora.